Vale, pues empezamos primera sesión del Aretas Geek. Bueno, antes de empezar con los ponentes super guays que tenemos esta semana, contaros un poco de qué va este formato y por qué lo hacemos. Vale, esto es una idea que organizamos el Coruña Jack y el Vigo Jack, el grupo de usuarios de Java de Coruña. Bueno, pues que con todo el tema del COVID llevamos ya 3 meses sin poder organizar ningún evento presencial. Lo echábamos mucho de menos y había mucha gente que nos decía pues, que echaba de menos juntarse y demás. Y pues, se nos ha ocurrido montar esto, ¿vale? En vez de hacer la típica charla en la que alguien viene a contarnos algo, bueno, pues que creemos que ahora hay muchísimo contenido de ese y que iba a ser difícil realmente captar atención, que mereciera la pena, pues hemos ideado este otro formato, ¿vale? Que es básicamente juntar gente muy guay del ámbito local y del ámbito nacional, juntarlos a todos y acribillarlos a preguntas y a ver si somos capaces de hacerlos sufrir, ¿vale? No prometemos nada, pero lo vamos a intentar por lo menos. La idea de esto es que en el chat que tenéis en Twitch podáis participar, o sea que podéis poner preguntas ahí, podéis comentar cosas, vamos a hacer seguimiento y las iremos también, pues con lo que nos vayáis diciendo, también lo iremos introduciendo en la conversación. Y sobre el final, pues os daremos a los que queráis participar en la vídeo, podréis entrar, uniros y haremos un juego, tanto para los que se unan como para los que no, pues para sortear unas licencias de Codelay y de JetBrains, como normalmente hacemos en los meetups. Y bueno, eso es un poco la idea. A ver cómo sale. Es la primera vez que lo hacemos. Lo pondremos después disponible offline para los que lo quieran ver en YouTube o los quieran consumir en formato podcast. Y si sale bien y si nuestros ponentes de hoy se lo pasan bien, pues la idea es ir repitiéndolo mes a mes, pues dándole cabida un poco a distinta gente y a distintas temáticas también. Igual que lo hacemos en el JAG, no solo hablamos de Java, así que hoy pues saldrá Java, pero saldrán otras cosas y no hay ningún problema, ¿vale? Por supuesto, Kotlin y demás, y también cosas que no van sobre la JVM o incluso temáticas que no tienen nada que ver con la tecnología, ¿vale? No, ahí nunca nos hemos cerrado a nada y seguimos sin hacerlo. Entonces, bueno, para empezar, en vez de presentar a los ponentes y a la gente que tenemos hoy aquí, lo que os voy a hacer es una preguntilla barra juego para que lo hagáis vosotros, ¿vale? Que creo que lo vais a hacer mucho mejor que yo. Que es, bueno, sabéis que Java ha cumplido 25 años, hace muy poquito ya, 25, increíble. Y mucha gente en Twitter pues ha estado compartiendo los hitos más importantes en su vida relacionados con la JVM, ¿no? Pues cuando han empezado a programar, cuando han cobrado por primera vez, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, no os pido que sigáis ese guión, si no queréis, pero sí que me parece una cosa interesante para empezar y así conoceros un poquito mejor. Entonces, empezando por orden alfabético, Auri, ¿te animarías a contarnos? Sí, claro. Bueno, hola, muchas gracias por organizar este evento y haber contado conmigo. Pues yo empecé con Java, yo creo, en el 2003 o por ahí, o el 2002 y no me acuerdo qué versión. He intentado averiguarlo, pero no lo he conseguido. Y me acuerdo que hacía una aplicación distribuida, una primera aplicación distribuida abriendo socket y estas cosas. Y también cosas de Corva, bueno, son los recuerdos de los primeros momentos. Y después, pues Si nada, es, empecé a... si es Corva es un mal recuerdo, ¿eh? No recuerdo sufrir mucho, pero sí, Ostras, vamos. pues debe ser de las pocas, porque mi madriña, yo cuando trabajé con Corva ya hace también muchos años, aquello era para echar a correr. Menos mal que se ha ido. Bueno, Que se era en ha un ido. entorno de prácticas, entonces yo qué sé, estaría simplificado. Y nada, y luego ya hice un curso así más avanzado de estos que te dan las empresas cuando empiezas a trabajar. Eh, y nada, y empecé a programar con JSPs y todo esto, J2EE. Y nada, pues ahí fue la cosa.
luego tuve un tiempo que dejé de programar en Java y cuando volví fue cuando había salido ya Java 5 y los genéricos. Y me acuerdo que lo de los genéricos fue como bueno, supongo que para todos, ¿no? Así, una sorpresa grata. Lo que pasa que me sigo peleando con ellos, ¿eh? Que me he leído, no sé cuántas veces me he leído el capítulo este del libro de Effective Java sobre los genéricos y madre mía, o sea, como te pongas a rascar, no sé si los entiendo. La varianza, la covarianza. Exacto, uf. Cuando viene de otro. Y luego también me acuerdo que ahí en mi vuelta a Java también fue mi descubrimiento de Spring y todo lo de inyección de dependencias y todo eso, y eso también lo tengo como un recuerdo brutal, ¿no? De cambio de forma de pensar las cosas y de, bueno, o sea, de usar un framework tan potente como Spring y que ya no te deshaces de ello en adelante, ¿no? Y creo que lo último, pues así más relevante, diría que los microservicios y hacer todo a través de una API REST, ¿no? Y ahora pienso también, y pensando en ello también, bueno, me cortáis si me alargo, que no sé. Pensaba claro, que ahora cada vez las aplicaciones son como más sencillas, porque pienso en las primeras aplicaciones en las que yo trabajé, que eso era brutal, ¿no? Como mm, monstruosas y tal, y que o sea, ahora pues son más pequeñitas, todo está más ordenado, los frameworks hacen más cosas por nosotros, con lo cual pues el código es más limpio y tal, y nada, no sé, eso es todo lo que remarcaría de mi trayectoria. Ahora, antes de saltar a Borja, un solo punto, porque sé que eres una persona también activa en temas de comunidad y demás, y creo que eso también es importante. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno. Sí, pues a ver, bueno, yo es que he estado 10 años en París y en París colaboraba con las duquesas, las G Duchesses, que es un grupo de un poco que busca dar visibilidad a las chicas en el mundo técnico, que también se aceptan chicos y todo eso. Entonces, pues con ellas sí organizábamos algunas sesiones de workshop pues para o sea, hacer talleres sobre tecnologías nuevas y tal, charlas en conferencias. En algunas conferencias pues hay eventos que tienen lugar o sea, un poco en el contexto de la conferencia, pero no son oficiales, ¿no? Pues alguna charlita he dado de esas y tal. Aquí en España voy buscando mi hueco. Todavía no estoy súper activa, pero bueno, sí, intento, yo qué sé, ser speaker y empezar a conocer un poco a lo que se mueve aquí en España. Bueno, enhorabuena por todo lo que hacéis con ese movimiento, porque está muy bien que en el mundillo JVM pues también haya temas que potencien la diversidad y demás, ¿no? Creo que es muy necesario no quedarnos atrás, digamos, en ese tema en particular. Vale, pues saltamos al siguiente para que nos dé tiempo a todos. Borja. Bueno, Antón, repetir los agradecimientos de montar este evento y, por supuesto, contar conmigo. Oye, dejar de dar las gracias, tíos. Si somos Bueno, nosotros los que estamos súper agradecidos de que estéis aquí. Es de buen nacido, ¿no? Ser agradecido. Bueno, mi historia con la JVM empezó con la universidad, pues más o menos es 2002, creo que fue el primer año que yo programé en Java. Muy arcaico. También sufrí corva en alguna práctica de la universidad, horrible, yo sí lo pasé fatal. Luego, otro punto interesante es que yo era un poco visionario. Yo en el año 2006 dije, el móvil es el futuro, voy a hacer mi proyecto fin de carrera en J2ME. Y ahí se quedó. Claro, no triunfó para nada. J2ME, que no podías utilizar vectores, que bueno, era todo mucho más complicado. Luego en mi carrera laboral, tuve la mala suerte de coincidir con OpenCMS
que es un CMS pues, que está en Java, que es un dolor, no sé las últimas versiones, pero hace 10 años era horrible. Y bueno, fui saltando pues también J2E, pues también con Spring como tú, Auri, hasta que caí en una empresa que para mí fue totalmente el cambio de mi carrera profesional, incluso personal. La empresa se llama Unience, ahora se llama Finec, pero el equipo que estaba formado era la leche. Muchos conoceréis a Alfredo Casado, muy conocido pues, por Java Hispano y tal, y era un poco el líder del equipo. Y bueno, pues a mí me cambió totalmente, primero por todo lo que aprendí y segundo por la manera de ver, de cómo hacer software, ¿no? Entonces a mí programábamos con Groovy en Grails, teníamos que migrar un código legado en Java a Grails y es donde conocí también Spock, que bueno, también me cambió la vida en el sentido de que no he encontrado un framework para hacer tests igual que Spock. Y bueno, y sí es verdad que en los últimos años... Creo que Iván no está nada de acuerdo. Iván es súper fan. No, casi nada, vamos. Nada de acuerdo. Spock for the win. Di una charla, bueno, en este meetup, bueno, en el de Coruña, hace 2 años ya, ¿no? Y hice esa broma y no se rieron mucho, ¿eh? Pero bueno, y sí es verdad que, bueno, por acabar, que en los últimos años no he tocado mucho JVM, pero bueno, siempre intento tener algún side project o algo, sobre todo en Groovy, porque me mola mucho Groovy. Yo lo disfruté mucho, me parece un lenguaje súper cómodo y bueno, esa es... Ah, bueno, y por comentar también mi relación con la comunidad hace pues ya muchos, 6 años, 5 años, no me acuerdo exactamente, monté junto con un amigo, Pablo Formoso, Coruña Agile. Y bueno, sí es verdad que yo en Madrid, porque yo trabajé en Madrid muchos años, iba a un montón de eventos, fue donde conocí a Iván, iba a un montón de eventos de todo tipo, de un montón de lenguajes, de JavaScript, de startups, de todo. Entonces, cuando volví a Coruña, yo quería algo parecido y sí, había algunos eventos, pero no tan organizados como, por ejemplo, Vigo. Y entonces, bueno, monté este meetup. Me costó mucho arrancar, la verdad. Yo pagaba religiosamente los 30 euros que cuesta el meetup como penitencia por no montar eventos. Pero sí es verdad que, bueno, la comunidad empezó a crecer, empezó a haber más intereses. Antón hizo mucho cuando vino a Coruña, que lo robamos. Y sí es verdad que ahora, bueno, desde este parón con el COVID y tal no hacemos mucho, pero sí que había una cadencia bastante simpática en el grupo y bueno, y muy contento de la comunidad que hay en Coruña, la verdad. Coruña y en Galicia en general. Iván. Sí. Pues nada, gracias Antón por la invitación. Saúl, como no le das gracias, te cruje, ¿eh? Claro, no, ya lo tiene que decir. Ahora voy a quedar yo mal. Yo empecé con Java en los últimos años de carrera, 99, 2000 o algo así, 2001. Yo acabé la carrera en 2002. Y empecé a trabajar en 2003 y empecé con cosas de Java. No hacía demasiado, no, claro, recién salido de la carrera, tampoco había tocado mucho Java en la carrera, entonces pues haces alguna cosilla y demás y vas casi más aprendiendo que otra cosa. Y nada, luego en algún cambio de empresa por ahí empecé a usar Spring hace bastante tiempo y en otra empresa hice alguna cosa con Spring y luego cambiamos. Alguien empezó y dijo, vamos a probar este framework que se llama Grails y que se programa con un lenguaje que se llama Groovy, que es parecido y no sé qué. Vale, pues nada, y empezamos a hacer una demo así pequeñita para un proyecto con Groovy y con Grails. Debo confesar que al principio no me gustaban mucho ni tanto ni Groovy ni Grails. Era un poco... No entendía muchas las cosas, era por desconocimiento. Lo que pasó fue que entró una persona en el equipo y sabía muchísimo y a mí me enseñó un mogollón y entonces ya le pillé el gustillo y empecé a ir por aquella época, sobre el 2013 o así, a Madrid UG,
el grupo de Groovy de Madrid, que por aquel entonces pues íbamos 6, 7, 8 personas como mucho. Hacíamos un local por ahí en Madrid que tenía el Mical Bar, el Ayuntamiento de Madrid, y luego nos íbamos a los 6 que estábamos, o los 7, nos íbamos al bar de al lado, tomábamos unas cañas y charlábamos un poco más. Y me molaba mogollón porque aprendí mucho de la gente que había por allí y me molaba que hubieran meetups y qué tal. Entonces empecé a dar mucha caña en el grupo para perseguir a la gente, básicamente para juntarnos. Y un año más tarde, cosas así, como era un poco el pesado de Madrigug, pues me dieron las credenciales de Twitter y me quedé un poco como el organizador. Y desde entonces, eso, 2013 finales, 2014, algo así, pues estoy organizando el grupo de Groovy de Madrid. Ha crecido mucho, llegamos a tener meetups de 80 personas en Twenty, las oficinas de Twenty petadísimas. Luego volví a bajar otro poco y ahora solemos ser unos 30 más o menos, que para una cosa tan de nicho como es Groovy y demás, yo estoy bastante contento. Seguimos haciendo reuniones periódicas, normalmente hacemos unas 7, 8 al año, en función de vacaciones y conferencias y demás, como podamos. Y muy bien, grabamos las charlas, tenemos en madrigug.com todos los vídeos, así que si os interesa tenéis ahí 6 o 7 años de vídeos. Y bueno, en paralelo con eso, pues trabajé en Kaleidos y hacíamos proyectos con Groovy, con Grails y con Spring Boot, mogollón de cosas. Empecé a contribuir en Grails, mandando algún pull request para alguna cosa que fallaba y que necesitábamos, o para algún plugin. He dado charlas en la comunidad y en Europa y parte del mundo, pues desde el 2014 hasta este año ya no. Y el hito siguiente como más importante, pues en agosto de 2016 entré a trabajar en Object Team, OCI, que es la empresa que está detrás de los frameworks Grails y Micronaut, y ahora trabajo full time para Micronaut en open source, lo cual para mí es un win brutal, ¿no? Que te paguen por trabajar en open source para mí personalmente es muy, muy, muy guay. Y nada, ese es básicamente mi último hito. He estado trabajando también dentro de OCI, estuve con un año largo también en open source en Grails, y desde hace bastante tiempo ya estoy a tope con Micronaut, especialmente los últimos 4 o 5 meses que estamos con Micronaut 2 a muerte. De hecho, spoiler, mañana publicamos 2.0 versión final. Hemos sacado una release candidate este lunes, sacamos otra la semana pasada y mañana ya sale la definitiva. Y nada, básicamente así un poco, eso es todo. ¿Y tú ahí tan pancho? Sí, también, tan a gusto. Ya está todo, ¿no? Sí, ya cuando entras en Release Candidate ya realmente ya no puedes romper cosas, ya no puedes meter nuevas cosas, ya es simplemente vamos a afinar un poco todo, vamos a ver si reportan bugs. Hemos sacado, el plan era sacar Release Candidate 1 y sacar GA. Hemos sacado la 2 porque hemos cambiado un par de cositas, publicamos el CLI de Micronaut, no me extiendo mucho más. Se publica en SDKman y demás, pero también lo estamos sacando como imagen nativa y lo estamos publicando en una cosa. Es una especie como de tienda, yo no lo conozco porque yo uso Linux, pero parece ser que para Windows hay una especie de plataforma que se llama Chocolati o Chocolatery o algo así. Y entonces la gente ahí parece que es como que es una forma muy fácil para la gente de Windows de instalar cosas a través de esa tienda. Sí. Esa tienda, vamos, puede ser gratis. Entonces hemos integrado la publicación del CLI para Windows en esa plataforma y había que probarlo con una release para ver que funcionara. Y por eso básicamente la última release candidate. Pero sí, ya está todo preparado. Mañana por la mañana empezamos con la release a publicar todo. A ver si Maven Central no se cae y va todo bien. Estás muteado, Antón. Ay, perdón, Saúl, nos tocas. Sí, como no iba a ser de otra manera, Antón, muchas gracias. No voy a quedar yo sin agradecer porque si no quedaría yo de... Sois una panda de troles, si lo sabéis, ¿verdad? Es lo que hay. El caso es, si yo tengo que contar mi historia con la JVM, yo quizás sea el más atípico a todos vosotros o el que va por un camino un poco más diferente, ya que he ido casi toda mi trayectoria profesional por Android. Yo aprendí Java cuando aprendí a programar, que fue mediante un ciclo superior de desarrollo y luego también en la universidad. Y luego, desde el principio, empecé a ver
Android, que se estaba lanzando, esto más o menos hace 10 años, era la versión 2.1, cuando era muy, muy diferente de cómo es ahora. Me empezó a gustar cuando no había demasiada comunidad tampoco y empecé a aprender un poquito por mi cuenta, a explorar y acabé encontrando pues trabajos relativos a aplicaciones de Android. Y he pasado un poco de proyecto a proyecto. Lo primero iba haciendo un jueguecillo un poco chorra, luego ya me contrataron una empresa local en Vigo pues para hacer un proyectillo un poquillo más grande, hasta que me contrataron en una empresa que se dedicaba a comprar, a mantener, a vender aplicaciones y me encontré manteniendo un proyecto de 50 millones de usuarios que era bastante tremendo, una aplicación para descargar vídeos era, pero no quiero contar ni cómo estaba hecho eso, porque eso era el infierno elevado a N. Y luego, pues, me contrataron en otra empresa de producto propio, una empresa estadounidense, y es donde estoy ahora, también realizando aplicaciones Android. Muy contento. Primero desarrollaba en Java, pero llegó como un punto de inflexión donde toda la comunidad Android levantó las manos y clamó al cielo, que fue cuando Google dio soporte oficial hacia Kotlin y entonces me empecé a especializar o a trabajar mayormente con Kotlin. Y esto hará más o menos 6 años que llevo con este lenguaje y si puedo no tocar Java, yo feliz de no tocar Java y toco mayormente Kotlin. Y respecto a las comunidades, pues hace algo de tiempo era bastante activo coorganizando el grupo de desarrolladores de Google en Vigo, ¿vale? Era coorganizador allí desde que estaba empezando también hasta que adquirió un número de participantes o de gente que atendía a los meetups o a las charlas que organizábamos considerable, pero como luego pues también me moví de ciudad y me fui hacia el sur de España, Córdoba, donde estuve también viviendo un poco, pues lo dejé un poquito de lado hasta que hace un par de años volví a Vigo y como no había nada de Android, pues propuse, o bueno, me propusieron coorganizar un grupo de usuarios de Android, ¿vale? Donde asiduamente cada mes, 2 meses, esto sin contar todo el tema del COVID, pues nos reuníamos y hablábamos un poquito de Android y lo pasábamos un poquito bien. Yo creo que esa es un poco mi trayectoria a nivel de JVM y de comunidades. Siempre que puedo me ofrezco a dar alguna charla. Tengo un proceso extraño, ya que cuando veo el Call for Papers, pues me lanzo. A medida que va pasando el tiempo, yo siempre para la charla me agobio. El día antes digo, ¿pero dónde me he metido? ¿Por qué he hecho esto? Llega el día de la charla, la doy y al día siguiente ya me estoy metiendo en otros Call for Papers. Y tengo ese vicio estúpido, pero siempre que puedo, pues me intento enganchar en charlas. He dado charlas en la DroidCon 2 veces, la última fue en diciembre de este año, también en el evento que comentábamos antes cuando no estábamos en directo, que era el Grids, y después en diversas Codemotion, cuando era Codemotion, y luego pues en la Comic también. Y este año, que lo tengo escrito en un papel de propósitos para el 2020, aplicar para conferencias internacionales. Pero algo pasó con un virus o algo así y entonces me he quedado un poco con las ganas y tengo esa meta por conseguir cuando pueda. Y eso es un poquito todo. Me representa eso que has dicho, Saúl. Lo de echar ahí las charlas y luego decir, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho? Totalmente. Yo, de hecho, yo voy un paso más allá. A veces cuando quiero aprender algo más, con más detalle, digo, claro, voy a dar una charla. Voy a luego digo, forzarme. pero si no tengo ni idea, ¿para qué me habré puesto aquí? Sí. Bueno, sí. pero Oye, eso es la parte guay de las charlas, ¿no? No siempre una charla a la que viene un experto, sino alguien que venga a contar pues cómo ha sido su aprendizaje del tema. Yo creo que esas charlas a la gente le encantan y hay que ponerlas más en valor, ¿no? Sí. Pero el agobio te lo comes igual, o más. ¿Sabes? Sí, eso sí, claro. Este año salvaos por la campana, porque os ha anulado todo. Pero es que me acuerdo perfectamente de un tuit tuyo, Iván, de la Grid, donde decías, ya he terminado mis slides.
y yo lo vi y me entró un agobio porque dije, o sea, no he empezado y faltaban a lo mejor, no sé, todavía no se había anulado, claro, pero... Faltaría a lo mejor un mes y pico. Suelo ser Tú vas muy bastante... preparado, tú vas muy preparado. Pero porque como sé lo que me pasa, si lo dejo me voy a agobiar mucho y entonces prefiero hacerlo con tiempo porque sé que si queda una semana y no lo y la charla no tengo preparado, estoy No, muerto. hombre, yo con una semana O 2 semanas, tampoco, bueno, ¿eh? no lo sé, Pero algo más yo razonable. siempre es como un mes. Yo creo que un mes es mi deadline de ya hay que empezar, ¿no? Pero al final empiezas y todo va muy lento hasta la última semana donde ya es a Sí, saco. locura. Yo quiero ser como Iván cuando crezca. Yo también. Las cosas Se te va a están... caer el pelo, o sea que no sé yo si vas a querer. Sí, mi padre contento que me está siempre en plan, ya verás tú cuando crezcas. Ya, pero... Sí, pero Una sí. cosa que no he dicho y me van a matar, que yo participo, o sea, formo parte del equipo que organiza el Madrid Juke. Por Dios, que no lo he dicho. No sé si habrá alguno conectado. Yo no te lo voy a decir, Auri, pero... ¿Cómo no? Como David... Como te oiga David. Los nervios del directo. Sí, sí. A ver, una cosilla que os quería preguntar. Bueno, lo que comentábamos al principio, ¿no? La excusa esta de los 25 años de Java. Bueno, pues sabéis que una de las cosas buenas de Java es como siendo algo que ya tiene 25 años como plataforma, pues se ha conseguido mantener siempre la compatibilidad hacia atrás, ¿no? Creo que ha sido una de las grandes fortalezas del lenguaje y una de las razones por las que se están utilizando a nivel empresarial. Bueno, sin embargo, con el cambio de Java 8 a Java 9, parece que eso se ha roto un poquito, ¿no? Y de hecho hay muchísima gente todavía con Java 8, ¿vale? Quería preguntaros un poco, aprovechando además que tenemos aquí pues, variedad de perfiles, ¿cuál es vuestra experiencia en esto? ¿Con qué versión estás trabajando más a día de hoy? Y también cómo lo veis, si realmente creéis que está bien que sigamos trabajando con Java 8 o que ya a lo mejor pues como comunidad deberíamos empezar a plantearnos movernos a las versiones nuevas que además tienen pues ciertas ventajas, al final tienen más features y más cosas, ¿no? Y demás. Saúl, ya sé que lo que me vas a decir es olvídate de Java versión la que sea y vamos a lanzarnos a Kotlin. Luego lo comentamos, pero sí creo que también es interesante el punto de vista de Android, en el que, bueno, incluso Java 8 nos queda muy lejos, ¿no? Sí, en Android lo que sucedió fue curioso porque la JVM y la retrocompatibilidad entre las versiones de Android apunta a Java 7, ¿vale? Entonces, bueno, esto si no me equivoco me va a matar alguien después, pero yo creo que es Java 7. Y lo que se empezó a notar en la comunidad era unas asperezas o un dolor a la hora de trabajar, de no quiero crear clases anónimas, quiero utilizar lambdas de Java 8 porque son más guay, esto es un Cristo. Entonces, se empezaron a crear dentro de la propia comunidad frameworks y librerías que targeteaban la JVM y hacían cosas raras con el bytecode y te permitía incluso pues, utilizar las lambdas y por detrás pues las escribías, ¿no? Las clases anónimas permitiéndote compilar y demás. Google se postuló a que vale, pues os vamos a dar soporte para ciertas cosas de Java 8. Creo que estaban los optional por ahí, corregirme si no me equivoco, o alguna cosilla así, y las lambdas. ¿Qué pasa? Tenéis que targetear a API 29, que eso era una versión muy avanzada, que no sé si conocéis el problema de la fragmentación de las versiones de Android, ¿no? Pues que hay usuarios distribuidos por versiones muy antiguas de versiones de Android en particular. Entonces, si querías utilizar estas lambdas o estas opciones del lenguaje de Java 8 en Android, tenías que targetear a un 1% de los usuarios que utilizaban Android y eso era impensable para cualquier empresa. Entonces, hubo ahí 2 o 3 años de dolor en la comunidad, no se sabía qué iba a pasar en todos los Google I.O., que es la conferencia anual de desarrolladores de Google. Todos los teníamos aquí que decían, verás, nos van a quitar Android, nos van a poner Dart, nos van a poner C, nos van a poner Scala o sabe Dios, bueno, Scala no, o nos van a poner sabe Dios qué. Y ahí fue cuando llegó Kotlin y todo fue arcoíris, unicornios y maravilloso. Y esa fue un poquito, creo que la historia con Java en Android.
a día de hoy aún puedes programar en Java. Obviamente han pasado de esto 5 o 6 años comparado con el número de aplicaciones que hay ahí y la envergadura de las empresas, la gente no tira todo el código a la basura. Hay muchísimo Java en las empresas de Android. Para que os hagáis una idea, en un proyecto de 2 millones de instalaciones como es el mío, donde trabajo ahora, el 50% del codebase está en Java todavía, ¿vale? Y eso que intentamos siempre ser muy modulares o ir siempre de vanguardia y trabajar con Kotlin. Y Google ha mejorado en ese sentido y a día de hoy pues aún oferta más cosillas para que puedas también trabajar con cosas nuevas de Java, pero creo que aún siguen apuntando a Java 8. Yo creo que no subieron de ahí. Eso es a lo máximo que puedes aspirar, si no me equivoco, trabajando con Android y Java. ¿Y crees que veremos en algún momento en Android subiendo las versiones a Java 11 o Java 13 o demás? ¿O crees que realmente finalmente irá por otros derroteros? No, yo no lo creo. Lo dudo, me sorprendería muchísimo porque es que no... Intento formar parte de la comunidad de Android a nivel nacional y mundial, pues consumiendo contenido, publicando artículos y estando ahí en los eventos y tal. Y te encuentras a muy poca gente con deseo de subir de Java 8. Es que la gente que conozco que trabaja en Java en Android es porque no puede trabajar con Kotlin y ya está. A muchísima gente le gusta trabajar con Kotlin y es feliz así. Yo lo soy y creo que se extrapola mucho al resto de personas porque te provee de muchísimas funcionalidades a nivel de lenguaje modernas que Java, es que desconozco hasta en qué punto está Java. A mí me enseñaron Kotlin y dije, es que no me hace falta. Y entonces pues ya no sé ni las novedades que va trayendo y tal. Entonces yo creo que eso se extrapola un poquito también a la comunidad. Pues si puedo trabajar con Kotlin, trabajaré con Kotlin, pero no me interesa, creo, que seguir con Java. Entonces tampoco creo que Google se incline hacia eso, a seguir dando soporte hacia Java, porque tampoco hay una necesidad. Y aparte no sé si tuvieron también disputas legales. Y esto es todo filantropía para los desarrolladores, queremos un mundo mejor. Yo había escuchado que no sé si era por las firmas de los métodos del JDK o PJDK, una historia así. Estaba Google con disputas legales con Oracle. Pero, vamos, yo diría que no. Yo creo que siguen con las disputas. No sé si llegaron a cerrarse, ¿eh? Hubo alguna sentencia, pero yo no sé si ganaron unos y entonces los otros recurrieron o algo, pero sí. Mucho yo creo que del cambio de Android de Java Kotlin es por quitarse todo el rollo legal de ya no voy a usar más Java y ya me olvido de ti Oracle y dejadme en paz y de abogados y vamos a por otra cosa. Yo creo que eso también ha influido mucho a Google. Yo pienso que también. Un tema triste en ese sentido, porque al final, pues tener algo como Android, ¿no? Del lado de la plataforma ayuda mucho a adopción y demás, ¿no? Del lado del backend, ¿cómo veis este tema de Java 8 y las nuevas versiones? ¿Creéis que es una situación parecida o no? Has dicho antes una cosa que si deberíamos olvidarnos personalmente de Java 8. La frase que me ha hecho clic es: mucha gente mataría por usar Java 8 en backend. Porque hay muchos proyectos legacy que todavía están usando Java 7 y Java 6. Y me gustaría pensar que no 5, pero mucha gente mataría por usarlo. O sea, yo sé que básicamente el mínimo que debemos aspirar es Java 8. A ver, o sea, yo sé que hay casos y casos, ¿no? Pero al final, hasta donde yo sé, por debajo de Java 8 ya no tienes ningún vendor que te dé actualizaciones de seguridad. O sea, un proyecto que esté en Java 7, Sin Java pagar, 6 probablemente no. y pagando, a lo mejor sí. Oracle va a dar soporte pagando siempre porque es su negocio. Pero a lo mejor lo pagas a precio de sangre de unicornio. Claro. No lo sé. Que depende de la empresa, a lo mejor te lo puedes permitir. Pero vamos, mi opinión personal es que proyectos nuevos, el último JDK estable que haya, en este caso es el 11. Cuando salga el siguiente, que será, creo que es el siguiente estable, creo que es el 17, pues todos pasamos al 17. Y si tu proyecto te lo permite y tu equipo te lo permite, está bien probar las intermedias. En lugar de empezar con 11, pues 14 está bien. Y te permite tener algunas cosas nuevas para ir probando features del lenguaje que no deberías poner en producción probablemente, porque de hecho te recomiendan, ¿no? Sabéis cómo funcionan las preview features que tienen, ¿no? Cuando quieren probar algo nuevo, por ejemplo, en el JDK 14 metieron
multiline string y los text block. Exacto, los bloques de texto de los strings y la otra cosa de switch de inferencia, no sé cómo se llama. Parecido a lo que tiene Kotlin de los switch expression. Sí, y otra cosa que tiene Kotlin que son los casting el pattern matching de esta. Eso, y cosas de esas. Entonces, lo que te recomiendan cuando meten una feature de esas preview es tienes que poner un flag en la JVM para habilitarlo y te recomiendan que no lo uses en producción porque lo que quieren básicamente es coger feedback de la comunidad. Claro. Pero te permite usar otras cosas nuevas que, pues eso, si te quedas con Java 11, pues tienes algo, pero hay cosas de Java 12 y 13 que ya están estables y las podrías usar si usas eso, pues, JDK 14. Entonces, yo creo que ese es el mínimo que debemos aspirar para proyectos. Yo creo que los frameworks han hecho mucho por portar. Cualquier framework nuevo, Micronaut, Quarkus, Spring, el mínimo es 8. Y eso hace mucho porque al final es, si quiero seguir usando el framework, sé que tengo que pasar a 8. Y si no, me quedo con versiones antiguas. Y según los frameworks y el resto de bibliotecas vayan migrando, al final van empujando a la comunidad y a la gente a actualizarse. También para desarrolladores de frameworks, el cambio de Java 8 es muy brutal. Todas las cosas que puedes hacer que antes en versiones antiguas eran un infierno, ya con Java 8 tienes muchas cosas que te facilitan muchísimo, muchísimo la vida. Entonces eso también está muy, muy bien. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Iván. También soy consciente que he trabajado en empresas muy grandes donde estas cosas se deciden en comités y en reuniones eternas y donde hay que pasar por una serie de hitos y al final nunca se valida que pases de versión de Java. Y a ver, no sé, o sea, yo creo que efectivamente ahora hemos pasado a una cadencia de release de Java cada 6 meses, independientemente de lo que haya, entonces eso hace que vaya súper rápido la cosa, pero que aunque, por ejemplo, Java 8 vaya a ser deprecado o ya lo ha sido, no lo sé, o sea, no está bien hacer en Java 8, o sea, no estoy de acuerdo en que haya que olvidarse Java 8 y Java 8 no es una cosa súper antigua ni legacy todavía, pero hombre, lo suyo creo que cuanto más rápido se migren, menos doloroso es también, ¿no? Y que también eso es la comida de los desarrolladores. Y que, pues lo que decía Iván, ¿no? Muchos proyectos se matarían por usar Java 8. Hombre, pues decir esto en 2020, joder, es una pena, ¿sabes? Si quieres retener talento en tu empresa, atraer talento, pues si haces tecnología tienes que pasar por este tipo de cosas. O sea que sin ser obligatorio imponerlo, pero me parece que lo suyo sí es ir pasando poco a poco. Yo por dar mi opinión creo que depende mucho del contexto, ¿no? Del equipo en el que estés. O sea, depende de lo que esté habituado la gente. O sea, yo abogo como base de cuanto más cosas nuevas haya, mejor, pero porque me gusta. Pero sí soy consciente de que si el equipo está acostumbrado a Java 8 y hay un roce al cambio muy alto, pues a lo mejor te toca quedarte con Java 8. Casos y casos. A lo que voy es que siempre depende del contexto, ¿no? Pero habrá que ver qué es lo que te aporta un Java 11 o un Java 8 que merezca la pena. También el tiempo de vida que tengas pensado que dure el proyecto. Si es un proyecto... Pero yo creo que aunque el equipo no le apetezca o no tenga la necesidad de pasar a Java 11, simplemente por el hecho de cambiar el JDK, como ha dicho Antón, es compatible. Entonces, todo te va a funcionar igual. Ya, simplemente tienes ventajas de mejoras de seguridad y nuevas features que puede que no uses y rendimiento. En cada nueva versión de Java mejoran mucho el rendimiento. Entonces, puede que tu aplicación simplemente por el hecho de cambiar de JDK 8 a 11 ganes un 10% de rendimiento, gratis, sin hacer nada. Simplemente por eso. Y he dicho un 10 como puede ser un 20 o como puede ser un nada, ¿no? Pero es gratis cambiar el JDK y recompilas y tiras para adelante y pruebas. Sí, no tienes que abrazar y no todas las versiones de Java introducen cambios tan brutales como fue Java 8. Claro, porque después de 10 años ya tocaba hacer los cambios brutales. Es quizás lo bueno del nuevo ciclo de releases, ¿no? Que ya no tenemos
esos cambios que de repente salía una versión de Java y te tenías que poner a leer el mazacote del libro Eso para es. aprender todo lo que venía ahí, ¿no? Y algo que decía Auri, que me siento un poco identificado porque yo recuerdo cuando estaba empezando todo el tema de Kotlin, que era esa época donde Google todavía no había dicho la frase de lo soportamos oficialmente, que eso es lo que convenció a los product owners que quedaban para decir, vale, ahora podéis usar Kotlin. Mientras tanto, no. Es lo de retener el talento, ¿no? Si tú al final estás en un equipo siempre trabajando en Java 7 y que eres un poco en plan avispado y estás siguiendo los posts, estás consumiendo proyectillos y tienes hambre de aprender o de probar las cosas nuevas, va a llegar un punto que digas, no, yo me voy porque es que no aguanto más. Y eso es muy, muy importante que a lo mejor la gente de management no tiene en cuenta. Y es, si a mí se me va el core de mi producto técnico y además los que van un poco por delante y que están muy motivados aprendiendo y demás, va a perjudicar negativamente en mi producto. Y lo considero muy importante. Sobre el tema este, ¿no? Bueno, sabéis que en la JVM pues tenemos varios lenguajes, ¿vale? Kotlin, Scala, Groovy, etcétera, etcétera. Yo en los años que llevo, lo que he visto es más o menos un patrón en que cada X tiempo pues sale un nuevo lenguaje sobre la JVM que va a ser el sucesor de Java, lo peta durante una temporada y luego va bajando en adopción y se va especializando en un nicho específico, ¿vale? Pues, por ejemplo, Groovy encontró su nicho de compatibilidad con Java, ¿no? Es un montón de gente que utiliza Groovy y Java al mismo tiempo y es fantástico cómo puedes utilizar las dos cosas a la vez y cómo puedes saltar fácilmente de uno a otro y utilizar Groovy, todas las ventajas que tiene dinámicas y demás para hacer tests o hacer scripts o demás. A Scala le ha pasado algo parecido, donde todo lo que es programación funcional sobre la JVM, pues un poco se aglutina sobre él y todo el soporte que tiene en Spark y en sitios donde realmente la programación funcional aporta mucho, pues es muy bueno. Y ahora tenemos Kotlin, ¿no? Desde hace, pues eso, 2-3 años. Ya Saúl lo has comentado varias veces, donde parece que hay un nicho muy claro, que es todo el tema de Android, pero que también hay pues una gran comunidad que está empezando a decir que hay que utilizarlo en backend. Y estamos viendo microservicios con Kotlin, estamos viendo frameworks que soportan Kotlin y demás, ¿no? Bueno, es lo último que quiero comentar de la JVM, luego saltamos otros temas, pero sí que quería conocer un poco vuestra opinión. ¿Tenemos realmente en Kotlin un sucesor de Java más allá de Android, donde ya Saúl nos has dejado claro que sí? ¿O realmente vamos a tener el mismo proceso que hemos tenido hasta ahora? Java aprenderá de Kotlin, lo irá incorporando al lenguaje y se volverá a poner por delante. ¿Cómo lo veis esto? Os he dejado... el que menos conocimientos tenga se lanza a hablar, que soy yo. Yo considero que Java es Java. Es como, no sé, hay mucha gente mucha gente que sabe Java, mucho código legado, hay mucha unidad, hay gente que se encuentra muy cómoda con Java. Creo que está para quedarse, por supuesto, y que es una... Yo nunca no he hecho muchas cosas, pero es una maravilla y en producción la gente, bueno, pues Saúl nos lo acaba de contar, pero yo creo que quitar a Java de en medio, ojo, Sí. Creo que es difícil. En mi opinión, no sé si va a ser el sucesor de Java, no me atrevería a decir tanto, por desconocimiento mayormente de cómo se usa Java en entornos súper gordos y demás, pero sí puedo a lo mejor, pues, decir cómo lo he vivido al menos con Android, intentando hacer la analogía con Java. Yo creo que el factor más importante que ha permitido que Kotlin invadiera un poco la comunidad de Android y Android en general casi en su totalidad es la interoperabilidad que tiene con Java. Esto es que, como decía, si Android utiliza Java 7, ¿vale? Yo puedo añadir 2 dependencias en Gradle y empezar a trabajar con Kotlin. Y eso hace que
puedas ir migrando tu codebase poco a poco o solo realizar en Kotlin nuevas features, ¿vale? Yo no sé si esto es aplicable a proyectos empresariales en Java, pero si a lo mejor un equipo no quiere migrar de Java 7, Java 8 a Java 11, Java 13 o Java lo que sea, y pueden añadir una dependencia y empezar a trabajar con Kotlin, para mí sería un factor importante a tener en cuenta. No lo sé. Y si se ha visto también, pues no sé, que Spring también, no sé si da soporte oficial a Kotlin o no, pero me suena... Sí, lo tiene, sí. Pero esa es un poco mi opinión. A mí la interoperabilidad que tiene con Java es uno de los factores más importantes. Y luego ya todas las características del lenguaje que tiene. Antes comentabais lo de los text blocks estos de Java 13, ¿no? Y no sabía para nada lo que era. Lo he buscado en Google y son las 3 comillas de Kotlin que se pueden utilizar y que ya están ahí, ¿no? Sabes que vienen de Groovy. Sí, no tengo ni idea, pero... Es igual, el triple quote ese es una cosa, vamos, que vino de... Muchas de las cosas que están en Kotlin venían muchas de Groovy, cosas guays que tenía el lenguaje, el Elvis, por ejemplo, también viene de Groovy. Y algunas cosas que cogieron el null safe también y otras cosas que han ido cogiendo de otros lenguajes. Es lo que tiene al final cuando haces un lenguaje nuevo hace 5 años versus cuando lo hiciste hace... Pues Groovy tiene ya 13 años o algo así, o cuando hicieron Java hace 25, ¿no? Siempre tienes más lenguajes y más cosas para decir esto me mola de aquí, esto me mola de aquí, esto me mola de aquí, me lo voy a coger y me voy a hacer mi lenguaje. Es la cosa que tiene. Yo creo que... yo no sé. Dale. Perdón. No, perdón, Auri, dale. Sí, no, que no sé, hombre, yo ojalá que no, yo soy javera total. Ojalá que no, lo que pasa que efectivamente, o sea, el panorama y la plataforma y todo cambia tanto, porque ¿quién iba a pensar hace 20 años que íbamos a desplegar en la nube? ¿No? No sé, o sea, entonces, no sé, me es difícil proyectarme de aquí a 20 años, cómo vamos a estar de aquí a 20 años, pero lo que sí es seguro es que, por ejemplo, estamos tendiendo a hacer aplicaciones cada vez más pequeñitas, ¿no? Los microservicios que hablan unos con otros y que al final, pues que cada una podrá estar hecha en lo que le venga bien, dependiendo de lo que esa aplicación haga. Entonces, es difícil decirlo, pero yo creo que, hombre, Java no... O sea, mi opinión personal es que se va manteniendo bien y que hay bastante interés y bastante inversión en el asunto, ¿no? Bastantes esfuerzos dedicados a que siga siendo así. A lo mejor no será el rey, yo qué sé, pues como hasta ahora en las aplicaciones empresariales, pero porque, claro, toda la tecnología y las necesidades pues van evolucionando. O sea, es que ahora tenemos esto. Hace 15 años estaba Nokia, entonces no sé. Sí, mi proyecto fin de carrera estaba ahí. El futuro del mobile. Sí. Yo respondiendo un poco también a la pregunta de Antón y lo que estáis diciendo, hay muchísimos millones de desarrolladores Java y yo creo que el nuevo cambio de releases cada 6 meses le ha venido muy bien al lenguaje y a la JVM para que no, básicamente para que por mucho que salga un lenguaje nuevo que mole mucho como Kotlin, yo creo que va a ser muy difícil que destrone cualquier lenguaje a Java. En mi caso en concreto, nosotros sí que hemos visto, Microsoft soporta Java, Groovy, Kotlin, y sí que hemos visto que cada vez más gente abre issues y te pasa un ejemplo de un proyecto de ejemplo en Kotlin, o te piden cosas específicas de Kotlin, o quiero soporte para corrutinas, o oye, esto no me funciona en Kotlin, o esto no sé qué. Y cada vez yo sí que en el último año yo he visto mucho más movimiento y en el chat y demás de gente preguntándote por cosas específicas de cómo está el soporte de Kotlin o si tenéis este soporte o esta nueva feature y demás. Entonces sí que hay, yo creo que hay mucho interés en hacer backend con Kotlin y yo creo que va a seguir como poco manteniéndose. Sí. Bueno,
parece que Java sigue vivo y tenemos Java para rato, me lo habéis dejado claro. Una de las cosas chulas que a mí personalmente me ha llamado la atención del ecosistema Java es que siendo un ecosistema con librerías súper estables y que llevan muchísimos años y con algunos software o aplicativos pues súper tradicionales, estoy pensando por ejemplo pues en Jenkins o Elasticsearch, ¿vale? Que nos lleva un montón de tiempo y que son ampliamente utilizados, ahora pues también estamos viendo una gran ola de innovación y de hecho estamos viendo una gran ola de innovación en la parte de frameworks, que era algo que parecía que ya había un framework que se lo había comido todo, que era Spring, ¿no? Y ahora de repente vamos a tener una gran competición en eso y un montón de gente haciendo cosas nuevas. Aprovechando que tenemos a dos cracks que conocen muy bien los suyos, que son Quarkus y Micronaut, pues sí que me gustaría preguntaros un poquito pues, por qué es el momento de estos nuevos frameworks y por qué son diferentes y por qué traen algo nuevo al ecosistema. Empiezo. Venga, dale. Podéis pelearos por empezar. Venga, va. Bueno, pues sí, el mío es Quarkus y principalmente la necesidad surge pues por la aparición de la nube y de los contenedores y de las plataformas de contenedores, ya que Java es un lenguaje que consume un montón de memoria, necesita... Las optimizaciones que aplica la JVM se producen cuando una aplicación lleva tiempo corriendo. Entonces, ahora el modelo ha cambiado, ahora no desplegamos las aplicaciones en una máquina dedicada, sino que las desplegamos las hacemos correr dentro de contenedores que van a la nube en máquinas donde no tenemos el control, son Kubernetes, digamos que es el rey, ¿no?, de las plataformas de contenedores, pues son los que van a tomar el control y necesitamos aplicaciones pues que puedan levantarse en pocos milisegundos, que atiendan peticiones muy rápido y que consuman poco porque vamos a pagar en función de eso. Entonces, pues por eso surge esta necesidad, digamos, de hacer de Java un lenguaje que sea capaz de ser performante o eficaz, eficiente en este tipo de entornos. Y bueno, sí, Quarkus surge a raíz de la aparición de Graal VM, que encontró unas mejoras de rendimiento muy gordas porque hace un montón de optimizaciones en tiempo de compilación, digamos. Entonces, o sea, al aparecer esto, la comunidad se dio cuenta que podría aplicarse ese modelo al mundo Java, digamos. Y bueno, Quarkus es un framework que va a ayudar a hacer correr tu aplicación Java en Graal, pero no solo. Con Quarkus también puedes usarlo con la OpenJDK normal y corriente, y con la ventaja de que muchas optimizaciones que se realizan pues las vas a ganar aunque lo corras en una JVM tradicional. Es un poco el porqué, ¿no, Iván? Te dejo. Sí, vale. Bueno, el caso de Micronaut, Micronaut lo creó Graeme Rocher, que es el creador de Grails. Si conocéis Grails o si no, Grails está inicialmente escrito por encima de Spring Hibernate y en los últimos 5 o 6 años se movió por encima de Spring Boot y entonces, pues después de 10 años de experiencia que tuvo Graeme en mantener un framework, evolucionar un framework y todas los pain points y las cosas... los errores y las cosas que vas aprendiendo, pues que quiso hacer un nuevo framework para evitar todos esos errores. Y el problema principal que tienen tradicionalmente y que han tenido las bibliotecas y los frameworks tochos de la JVM es el uso de reflexión. Y básicamente desde el minuto cero el diseño de Micronaut era no vamos a usar reflexión, no vamos a usar todas estas técnicas que tradicionalmente se han hecho que penalizan mucho el rendimiento. Reflexión es algo muy costoso, consume mucha memoria y es lento. Spring funciona muy bien, es brutal, pero utiliza Reflection Everywhere.
Ahora, gracias a Quarkus y a Micronaut, Sprint está poniéndose mucho las pilas. Le ha venido Sí. muy bien a Sprint ambos frameworks para que se pongan muchísimo las pilas. Y entonces Micronaut se hizo desde el principio pensando en eso y solucionando un problema que en el mundo Android, y Saúl seguro que lo conoce, Dagger, para inyección de dependencias y cosas así, que lo hace todo ahead of time. Hace la compilación sin tener nada de runtime, porque obviamente en un móvil nunca puedes plantearte tener algo como Sprint en móvil. Yo creo que se intentó hacer alguna cosita, pero es imposible porque en un móvil yo no puedo esperar a que mi aplicación le doy al clic en la pantalla y me tarde 30 segundos en arrancar, porque cuando arranque lo que hago es que la desinstalo. Entonces por eso ahí no cuajó. Y básicamente Micronaut lo que hace es eso, es elimina todo la reflexión, todo se hace ahead of time, todo se precalcula cuando compilas tu aplicación, de tal forma que cuando arrancas tu aplicación Micronaut, el framework no tiene que hacer nada, prácticamente es hacer el bootstrap mínimo porque todo está precalculado. Eso lo que te permite, pues también como ha dicho Ori, es consumos de memoria muy bajos, arranques muy rápidos, y demás. Coincidió justo, nosotros anunciamos Micronaut en Grids 2018, en marzo 2018, se hizo open source con la 1.0 primera milestone en junio de 2018, y como en julio, en agosto, por ahí, de 2018, empezó a tener hype GraalVM, y porque hace básicamente lo mismo, es voy a mirar todo tu árbol de dependencias y lo que hace es compilar tu aplicación Java a un binario nativo de tu plataforma, sin ninguna dependencia con el JDK. Por eso arranca tan rápido. Entonces, como GraalVM hace ese ahead of time compilation, igual que hace Micronaut, fue muy fácil adaptar Micronaut para que fuera compatible. De hecho, desde la Release Candidate 5, 6 o 7 de GraalVM, Micronaut es compatible, lleva siendo compatible con GraalVM más de 2 años. Y en cada versión se sigue mejorando y se sigue manteniendo la compatibilidad, y hay otros frameworks que no vamos a nombrar que todavía no lo tienen. Por ese uso tan fuerte que hacen de reflexión y de cosas que con GraalVM no se llevan tan bien. Entonces, un poco eso, surgió como la necesidad de Java no es lento, se pueden hacer las cosas de otra forma y vamos a ver si de verdad se puede hacer, y parece ser que sí que se podía. Y que sí que se está demostrando que tú puedes hacer tus aplicaciones Java que arranquen muy rápido y que consuman muy poca memoria. Es un tema súper... Perdón, Saúl, dale. No, iba a hablar por alusiones, por el tema de Dagger y esta librería. Es una librería de inyección de dependencias para Android, y solo quería aportar algo bueno a todo lo que está comentando Iván sobre no utilizar Reflection, y es que en particular al hacerse toda esta validación del grafo de dependencias en tiempo de compilación, si tienes algún error va a salir ahí, si no, no te va a compilar la aplicación, y eso te da una seguridad en runtime que es súper interesante, que te prevé muchos errores. Y en Android la historia de los inyectores de dependencias es muy interesante, porque antes estaba Java Keys también, Goose o Views o una cosa así, que luego apareció Dagger de Square y después Dagger 2 mantenido por Google. Y Dagger 1 y GIS creo que utilizaban Reflection y tenían ese problema, que eran muy lentos y te daba la posibilidad de que petara también en tiempo de runtime, lo cual era un crash para el usuario, se le cerraba la aplicación, review de una star y bronca del jefe. Así era un poco como funcionaba. Y aparte está súper desaconsejado el uso de Reflection en Android, por lo que decías, no es performant y tú no puedes pasarte de un tiempo de ejecución de 16 milisegundos en nada, porque si no pierdes un frame y la aplicación no va smooth o no te scrollea bien o lo que sea. Entonces, nada, era solo ese aporte sobre Reflection en Android. Bueno, este es un tema súper interesante. La verdad que podríamos tener una charla larga solamente hablando de frameworks, de Micronaut, de Quarkus, de esas novedades, de GraalVM. Yo aún reconozco que tengo mis dudas sobre GraalVM y me encantaría conocer vuestra opinión sobre ello y sobre todo qué experiencias hay en producción, porque sí que han salido algunas, Twitter y demás, pero todavía no parece como que esté muy extendido. Por lo menos yo como usuario no lo Mini puntualización respecto a eso, porque aquí personalmente creo que el equipo de Oracle de marketing la ha cagado muy grande. GraalVM es un proyecto Umbrella que tiene debajo como 3 cosas. Y todo se llama parecido, y tú dices GraalVM y piensas en una cosa, pero el otro piensa en otra, y el otro piensa en la tercera, y todos tenéis razón, pero cada uno habla de una cosa. Lo que Auri y yo estábamos comentando era la generación de imágenes nativas, estos binarios específicos para tu plataforma.
Y lo que usa Twitter es GraalVM como el compilador just in time. Es decir, tienes tu OpenJDK normal, pero en vez de tener el compilador just in time C2 de toda la vida, escrito en C++ o en C, tienen el compilador just in time de GraalVM que está escrito en Java. Y ese compilador GraalVM escrito, que se llama GraalVM, vamos, escrito en Java, tu just in time, para el caso de Twitter funciona muy, muy, muy bien con los microservicios de Twitter escritos en Scala. Y hay charlas, hay un tío del equipo de desarrollo del equipo de engineering de Chris Tallinger. Ha dado muchísimas, si buscáis charlas en cualquier sitio, ha dado un mogollón de charlas de cómo usan GraalVM en Twitter, el compilador just in time, de cómo utiliza Machine Learning para que aprenda y para mejorarlo. Y a escala de Twitter han logrado reducir consumo de CPU y cosas rollo del 10%. Que claro, con la cantidad de servidores que tienen, eso es una pasta infinita que se están ahorrando en servidores a escala de Twitter. Claro, a ti a lo mejor no te aporta nada. Claro. O sí, pero claro, para ese caso. Entonces, el caso ese de Twitter no están usando las imágenes nativas, sino que están usando el compilador. Y el compilador, el just in time. Y eso es algo que puede utilizar cualquiera mañana. Cambias tu OpenJDK que estés usando, del vendor que sea, por el de GraalVM y sigue siendo tu JVM normal, pero con ese compilador. Y entonces, compatible con todos los lenguajes, compatible con todo. No tienes que hacer nada. Eso te va a funcionar siempre porque es tu JVM de toda la vida. Sí, el caso lo conocía. El tema es precisamente que el caso de Twitter no te sirve como un gran ejemplo de GraalVM en el sentido de Ahead of Time Compilation y no hay muchos casos de éxito todavía públicos de gente utilizando AOT en producción, ¿no? Es un poco el tema. Yo, por ejemplo, lo he utilizado para command line y ahí sí que se ve guay porque si quieres hacer una command line en Java, pues no, el startup time es muy importante. Pero no tanto en eso, en pues, microservicios, en cosas de esos, yo por lo menos no conozco tal. Y sería muy bueno dar más visibilidad a esos casos y conocer más casos reales. Un tema, por salirnos también un poquito de la JVM, ¿vale? Y demás, porque además esto es un tema que es súper amplio, ¿vale? Bueno, además es un tema que a mí particularmente me llama la atención y me hace un poco de gracia, ¿vale? Que es el tema de TDD. Bueno, pues sabéis, TDD, pues hacer los tests antes del desarrollo, ¿vale? De forma que pues puedas planificar y pensar mejor lo que luego vas a implementar y lo puedas ir implementando y lanzando los tests y evolucionando y viendo cómo los tests se van completando, ¿no? Bueno, una buena práctica que no es nueva, que lleva con nosotros muchísimos años desde Stream Programming. Aquí Borja seguro que me vas a corregir y lo vas a matizar muchísimo. Lo que me ha llamado la atención es que, bueno, ves en Twitter y ahora pues ha salido gente muy defensora, se ha como polarizado mucho, gente muy defensora de TDD, pero gente también muy crítica con TDD, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención el principal maintainer de Vertex, que joder, algo debe saber de desarrollo y demás, que es muy, muy crítico, por ejemplo, con TDD y lo ha expresado abiertamente en más de una ocasión y no es el único, ¿no? Bueno, entonces quería conocer un poquito vuestra visión en esto, si lo estáis utilizando, empezando quizá por Borja, porque sé que, bueno, pues que tienes mucho recorrido y ayudando con buenas prácticas en empresas, en desarrollo y que es algo que te toca, yo creo, quizá más que a los demás. Bueno, yo nunca entro en polémicas. O sea, yo, pues si lo quieres utilizar, lo utilizas y si no, pues no. Es así de fácil. Yo encuentro muchas ventajas en TDD, pero también entiendo las dificultades. Bueno, como decía antes, yo, pues, no sé si lo comenté, pero desde hace 10 años me muevo mucho en startups, ¿no? Entonces, tú cuando estás en una startup, pues a veces la empiezas tú y mola y eliges tú todo lo que te da la gana, pero a veces, pues, llegas a una startup que la tecnología ya está implantada y te tienes que acoplar a esa tecnología, ¿no? Entonces, yo veo la dificultad cuando no tienes mucha práctica en hacer testing y no tienes mucha práctica en hacer TDD o no conoces el framework, es duro hacer TDD. Porque tú estás habituado a programar a una velocidad y de repente el parar y frenarte y tener que... no te sientes bien, no te sientes cómodo, ¿no? Entonces yo entiendo que a veces pues sea
Y aquí los más puristas me estarán ahora quitando de la chapita de todo y tal, pero bueno, pues es realmente lo que pienso. Entonces, yo sí creo que hay que fijarse en lo bueno que te dan los test y agarrarte a eso. Y si lo quieres, pues para ti, pues adelante. Y si crees que puedes vivir sin ello, pues mejor. Yo TDD, sí hago, no siempre lo hago. Siempre creo que hay que hacer tests. Eso sí lo creo, porque te da una red de seguridad. Yo creo que eso nadie lo discute. No. Bueno. Yo Sí. iba a empezar diciendo eso, que partimos de la base de que vamos a hacer los test antes. Te sorprenderías. Yo, me he encontrado con gente que por diversos motivos no hacen test porque no saben, o no hacen test porque no saben pero no quieren admitirlo, entonces dicen que los test son malos. Hay de todo. Pero bueno. Es bastante más problemático lo segundo que lo primero. Sí. Entonces yo siempre abogo por practicar. Si quieres, si no te ves muy fluido haciendo tests, pues hazte una cata, un proyecto para practicar y luego verás. Porque hacer TDD, a mí lo que más me gusta hacer TDD es la cadencia. El ir haciendo de manera segura, ¿no? Sé lo que he hecho está bien, funciona, o por lo menos lo que he testeado funciona, porque lo que no has testeado, pues a lo mejor no. Entonces, cuando descubres esas bondades, te cuesta mucho volver a no utilizar TDD. Y luego también hay otra parte que yo no utilizo TDD a propósito, y es cuando estoy explorando algo. Estoy explorando un nuevo lenguaje, una nueva funcionalidad. Me cuesta mucho hacer TDD porque lo que quiero es ver rápido si me funciona. No quiero hacer la aplicación más segura del mundo. Eso, ahí muchas veces hago los test después o borro todo lo que he hecho, que también puede ser. Pero bueno, esta es mi opinión. Como veis, no voy a hacer... No soy para nada radical. Bueno, Poco vamos a discutir aquí, ¿eh? Ya, yo pensaba que la discusión estaba antes, entre los frameworks, y ha sido pesicola esto. Qué va. Yo, de hecho, venía para ver la pelea. A eso. Joder. ¿Los demás hacéis TDD, no siempre, pero de forma puntual, o es algo que tenéis en el to-do, o es algo que realmente no os está aportando en vuestro día y no lo hacéis? ¿Cómo tenéis eso? Hablo. Pues yo, a ver, yo empiezo a hacer ahora TDD, tengo que decir. Estoy completamente de acuerdo con Borja, lo que ha dicho, más o menos. Hago test siempre. Siempre los hacía después. Y poco a poco, o sea, lo de hacer TDD es que es complicado llegar a esa visión. Es muy fácil hacerlo en el típico proyecto ejemplito que te pillas por ahí de, pues tienes una clase animal y no sé qué, pues sí, vale, eso es con fácil. Con la calculadora. Claro. Pero cuando estás en un proyecto gordo no es tan fácil, ¿no? Lo de hacer TDD, yo qué sé, a mí es como que me he dado cuenta que ahora tengo la necesidad de tener un test, porque es que si no, no sé por dónde, o sea, bueno, que no sé ni cómo lanzar mi funcionalidad, que es que yo la lanzo usando el test. Y luego ya si eso, pues ya abro Postman y lanzo la query, ¿no? O un curl o lo que sea. Entonces, pero reconozco que eso me ha ido viniendo de manera natural a base de hacer muchas veces el código antes que los tests. Y también he tenido casos en los que, o sea, yo tampoco soy súper rígida en eso, o sea, no me gusta decir, no, pues hay que hacerlo, porque a veces, por eso, ¿no? Porque hay que aprender. Y más vale que hagas después el test, pero que lo hagas, a que no por hacer en TDD no hagas ni una cosa ni la otra. Pero es verdad que muchas veces cuando haces TDD, el código que te sale es diferente al que te sale si no haces TDD, y en algunas ocasiones es mejor ese código, ¿no? Porque ya de primeras te estás planteando cómo voy a usar mi código, o sea, quién tengo que llamar, no sé qué. Entonces, bueno, pero efectivamente estoy de acuerdo que
que es un cambio de chip que hay que aprender y que en mi caso me ha venido un poco de manera natural y que no lo aplico siempre. Pues hay veces que lo veo súper claro y sí, y otras veces que no, que digo, voy a empezar, ¿no? Como lo que dice Borja, de estoy explorando algo que no tiene por qué ser necesariamente una nueva tecnología, pero que estás explorando tu aplicación, que no conoces esa parte y dices, bueno, venga, voy a tirar por aquí un poco y más tarde me surge, o sea que... Sí, yo estoy de acuerdo igualmente. Yo he pasado por alguna fase de... O sea, partiendo de la base de que hay que hacer los test, sí, tienes que tener test. Y Antón, te sorprenderías igual gente que no hace test y que tiene los proyectos ahí, ves los test y dices tú, ¿y dónde están? Y hay dos mierdas ahí, perdón. Partiendo de que tenemos test y que los test son importantes, yo he pasado por fase de, venga, pues vamos a hacer TDD o ahora ya no, tal. Entonces, últimamente, realmente, si me mandas un pull request y tiene los test, me da igual cómo los hayas hecho. Yo quiero ver que tengas test, que ese código esté testeado. Con eso personalmente a mมí me vale. En mi caso, yo lo intento hacer siempre que puedo, pero coincido con Auri que es un proceso. O sea, no puedes coger y sin haber hecho test nunca, ni sin haber hecho nada, en plan, venga, vamos a hacernos TDD, porque es lo que he leído en el libro, porque es lo que me han recomendado, porque no te va a salir. Porque tienes que aprender a hacer test primero y es difícil. Es difícil, entonces, yo en los últimos proyectos que he trabajado lo hago, pero yo no, mi equipo puede hacer lo que quiera, mientras que envíen los test. A mí lo hago por el mismo caso de uso que ha dicho Auri. A mí me gusta empezar por la capa más interior, es decir, mi persistencia. Me cojo mi persistencia, mi repositorio, me los testeo y sé que funcionan con los casos buenos, con los malos y tal. Me voy al siguiente nivel, me creo mi servicio, le paso cosas, me devuelve listas vacías, hago lo que sea, llego a mis controllers, me los testeo, no sé qué, y finalmente me levanto mi aplicación y me abro el Postman y le mando la petición. Y como todos mis tests han pasado, 99,9% de las veces, lo único que tengo que hacer con Postman es darle al botón y ver que funciona. Porque sé que está funcionando todo porque tengo los tests en todos los sitios y no son tests que moqueas las cosas y haces tus tests de integración y haces tus cosas y todo funciona perfecto. Entonces, a mí personalmente me permite trabajar y hacer de funcionalidad más rápido sin tener que estar arrancando las aplicaciones y sin tener que terminar todo. Si quiero testear la persistencia, desde fuera me tengo que poner todas las capas para poder llegar, ¿no? No puedo mandar un curl de otra forma a que llegue a la base de datos. Pero, pues, a mí me gusta la otra manera, el outside in. Yo empiezo por arriba y sí que utilizo mucho más mocks y dobles en general, pero me gusta mucho más porque me da una visión de empezar por cómo voy a utilizar, quién me vaya, o sea, mi interfaz, ¿no? Más la foto, más pues cómo voy a utilizar mi servicio o mi aplicación, ¿no? Entonces, a mí te invitaría a que lo hicieras un día y porque también haces menos cosas, porque cuando estás en persistencia dices, ¿y si me piden esto y si me piden lo otro? Y si... Es mi experiencia, pero desde arriba está claro lo que vas a utilizar, lo que vas a necesitar y cuando empiezas a bajar, al principio haces mucho mock, eso sí es verdad, pero luego haces justo lo que tienes. Es una guerra como el bien y el mal y ángeles y demonios. Es verdad eso que dices. Y una cosa también que ayuda a lo del TDD o hacer los tests es muchas veces no hacer preguntas al product owner que no te planteas de otra manera. Sí. O incluso enseñar los tests al product owner de la primera capa y decir, estos son los casos que... Claro. Hay un caso muy bueno recomendación para la gente que quiera empezar, que una forma muy buena de hacer TDD sin saber mucho y sin tener que montarte todo desde cero es cuando tienes un bug. Cuando tienes un bug es un caso muy bueno de me voy a escribir el test que me reproduce el bug y no es hacerme la gran funcionalidad, es ese caso concreto que sé que me está petando, me pongo el test con esos datos, lo lanzo, me peta y ahora lo arreglo. Y es algo muy controlado, muy pequeñito, en general no suele ser, ¿no? Si no ya no es un bug, es otra cosa. Y entonces es una forma que puede ser más fácil para que la gente empiece a hacer TDD con casos muy acotados, no es, venga, sin saber me levanto toda la funcionalidad de cero con TDD, sino no, es este caso concreto pequeñito que está fallando. Bueno, y depende de las dependencias, ¿no? Que también, a veces, lo que te guía TDD es a tener una arquitectura más limpia, porque las fronteras de entrada y de salida las tienes que respetar.
Entonces, desde el principio me refiero. Entonces, es mucho más fácil que no te encuentres pues algo metido ahí, pues un Doctrine o un Hibernate metido a pelo. O en Ruby también se ve muchísimo eso. Saúl, por la parte de desarrollo móvil, TDD es algo que... Porque entiendo que es quizá un poco más difícil, ¿no? Porque al final estás más cerca de la parte frontend, digamos, ¿no? De interacción con el usuario. Sí, yo os estaba escuchando a todos y me divierte porque... Y decías, qué flipaos. Me divierte primero porque pues, los problemas que resolvéis posiblemente sean, al menos desde fuera, parecen bastante diferentes a cuando te encuentras en una plataforma móvil. Y segundo, porque puedo, en mi argumento, pillar cosas de cada uno. Porque también depende un poquito siguiendo lo que decía Borja, de lo que consideres que es experimentar o no, ¿no? Porque decías, vale, yo cuando estoy experimentando un framework, y ahora te contesto, Antón, que no me olvido. Cuando estás experimentando algo nuevo, un lenguaje de programación o lo que sea, pues no hago TDD. El caso es, si tú eres una startup muy pequeña y estás buscando a lo mejor tu momento de encontrar tu producto o estás intentando pivotar rápido, yo podría llegar a considerar eso como un experimento, ¿no? Y a lo mejor pues me considera importante iterar muy rápido y ahí me quito los tests y a ver qué pasa, ¿no? Pues nada bueno, ya te lo digo ahora, nada bueno. Claro, lo que quiero decir es, yo creo que tenemos todos claro que testear es obligatorio, es importante. Esto es como si un panadero no prueba el pan, ¿no? Vende el pan y cómo está el pan, sabe Dios. Hay que probar. Pero también el probar una cosa manualmente también se considera un test, ¿no? No deja de ser un test. Y algo que decía Auri, como era lo de mandar la request de Postman y entonces el verificar el comportamiento lo hago gracias a un test. En Android, si tú tienes los tiempos de buildeo lo suficientemente rápidos, puedes tener el resultado de lo que hayas programado pues, en vivo en la pantalla y verificarlo muy rápidamente. Y respondiendo un poco las dos preguntas de Antón, ¿no? Sobre vosotros, ¿qué consideráis o cuál es vuestra postura hacia el TDD? ¿Está en el to-do? ¿Es algo que hacéis? ¿Creéis que es obligatorio? Para mí es un poquito de todo. Yo intento hacer TDD lo más rápido que puedo, pero otras veces pues me es imposible. Y otra cosa que voy a mencionar sobre eso que dijo Iván, que me pareció también muy interesante, y es, no, mucha gente lee TDD por ahí en un post perdido o en un libro y dice, vale, pues lo voy a aplicar. Y yo una reflexión que me gusta hacer aquí es que mucha gente hace eso con todo. He leído que el Clean Architecture es importante, lo voy a implementar aquí porque es fancy, porque es guay y porque es lo que toca. Pero a mí me llegó, o a veces me llegan puntos de iluminación en mi carrera como desarrollador donde paso de hago algo porque creo que es guay o porque luego me va a venir por detrás y me va a machacar a leches, ¿no? Por decirlo suavemente. Y al final yo aprendo que cuando yo estoy llevando un equipo de ingeniería con 4 desarrolladores y de un día para otro algo empieza a petar en producción, nadie sabe lo que es y mientras tanto algo está caído, al final mi responsabilidad por no haber incitado que hicieran los test suficientes o promover el TDD es mía. Entonces, algo me dice que TDD es importante, ¿no? Y cuando no puedo hacer TDD porque no tengo una Clean Architecture o lo que sea, porque en el caso de Android no puedes hacer test unitarios que envuelvan al SDK de Android, porque si no, ya no es unitario y son test de integración, necesitas correrlos en un device y no en la JVM, entonces los tests son muy lentos, pues ahí te das cuenta que es importante la Clean Architecture. Y ahí ya te contesto directamente, Antón, a que quizás una barrera importante en Android es que es clave tener tus fronteras bien divididas en tu arquitectura a la hora de hacer en Android, porque si no te vas a encontrar que tu test toca con algo de UI o del framework de Android y entonces o no funciona porque da con un stub, porque es cuando está compilado dentro del SDK y la JVM no sabe qué hacer porque no es el código de Android, no está ejecutándose en un sistema Android y no puedes ejecutar el test porque te tarda un montón, pues si no tienes que tener las arquitecturas bien, las fronteras de tu arquitectura bien montadas.
Y entonces ahí sí, son test unitarios, puedes hacer TDD, empezando por los tests y ir implementando todo poquito a poco. Se promueve, pero es eso, tienes esa barrera inicial que tienes que tener lista antes de empezar. Yo me gusta mucho todo lo que acabas de decir, Saúl, porque no en Android, pero sí en frontend, que sabéis que en frontend pues ahora hay pues con JavaScript millones de frameworks, incluso más que en Java. Y hay una charla muy buena del Coding Stones, de estos chicos de Zaragoza, que era Me da igual tu framework. Y aplicaban arquitectura limpia en un framework JavaScript. Con las reglas de negocio y tal. Y yo me he basado en ese vídeo para en la empresa en la que estoy ahora, para montar las bases del front, y al final es aplicar técnicas que llevamos utilizando mucho tiempo en backend en front. O sea, al final es programar en lo mismo. Es lo que tú dices, poner las barreras donde tienen que estar de entrada y salida, y luego el resto estamos, por lo menos yo, mucho más habituados a hacer test de un caso de usos, de un servicio. Entonces, y yo no tengo experiencia en Android, aquí me estoy metiendo en un jardín que igual me tenéis que sacar, pero si tú tienes bien organizado tu código de manera limpia, tienes las barreras bien acotadas, y es mucho más fácil hacer test unitarios, ¿no? Mucho más fácil. Y al final lo que queremos evitar es el escenario que tú ponías, ¿no? Algo está petando en producción, no sabes qué es, tienes que descubrirlo o no sabes cómo arreglarlo, y ese es el peor escenario posible que deberíamos evitar. Y esto no es por ser guay o por dar una charla sobre TDD o algo así, es por salvar tu pellejo, nada más. Sí. Nos estamos quedando sin tiempo y quería sacar un último tema porque, aunque ha sido súper interesante, también quería comentar especialmente y además un tema pues no tan técnico, ¿vale? Quería conocer un poquito vuestra opinión o sobre todo cómo lo estáis viviendo en vuestras empresas y en vuestras comunidades, ¿vale? Bueno, sabéis que desde hace pues, unas semanas todo el movimiento que está habiendo en Twitter sobre el hashtag BlackTechTwitter, pues un poco un movimiento en contra del racismo, ¿no? En general. Y que, bueno, yo creo que en tecnología pues tenemos mucha suerte de que hay mucha gente muy comprometida y somos un sector que estamos especialmente motivados en todo este tipo de temas de diversidad y demás. Lo creo, igual que creo que también tenemos muchos deberes y mucho que hacer todavía, ¿no? Pero bueno, es bueno y es positivo ver que bueno, es un sector que se preocupa por este tipo de cosas, ¿vale? Y de hecho, uno de los movimientos que ha habido mucha polémica y por el cual os quería preguntar es, por ejemplo, la gente de GitHub, que ha renombrado las ramas de Git Master a otro nombre, no sé si es Trunk o Main. Pues precisamente para evitar terminología que se puede considerar racista con el tema pues maestro, esclavo y demás, que es relativamente difícil porque si te lo paras a pensar, pues en tecnología, que nos encanta ese tipo de alusiones, no alusiones racistas, sino de ilustraciones, digamos, tenemos un montón. Entonces, bueno, quería dedicarle 5 minutillos a preguntaros por si esto os está afectando en algo, si a nivel de comunidad veis que aquí también tenemos esa preocupación o no, porque al final, bueno, esto viene de Estados Unidos y nos queda un poco lejos en ese sentido. Quería un poco conocer vuestra opinión y vuestra experiencia en este tipo de cosas. Pues empiezo yo, si queréis. Yo estoy totalmente a favor de eliminar cualquier tipo de discriminación. Por supuesto, el racismo también, la homofobia, cualquier tipo de discriminación. Que todo lo que se haga es poco, creo, y no nos cuesta nada a nosotros cambiar master por main o slave por secondary y no cuesta absolutamente nada. Sí es verdad que a mí me da la sensación que estos temas veo que en Europa están más concienciados que aquí. Me da la sensación. No me refiero específicamente en el racismo. Borja, has dicho en Europa más concienciados que aquí. No sé dónde está, Bueno, pero...
nosotros seguimos en Europa. No sé, Me refiero en el resto, Coruña de igual, Europa. Coruña es Turquía, ya sabes. Si os queréis independizar y ha salido a la luz y nadie sabía nada, Borja. Me habéis pillado. Perdonadme, quería decir en el resto de Europa, ¿no? O por lo menos así lo vivo yo, ¿no? Veo que las comunidades, sobre todo de software crafters, sí hay mucha más conciencia de inclusión. Y entonces creo que a nosotros no nos cuesta absolutamente nada, no nos debería costar absolutamente nada el tomar medidas como en inglés seguramente el hi guys, decir hello people, cosas que no cuestan y no sabemos lo mucho que podemos estar haciendo o evitar el mal que podemos hacer. Entonces mi opción aquí es que apoyo todo este tipo de medidas y me da igual que se llame main, prefiero que se llame main a que se llame master, si eso puede hacer que alguien no se sienta discriminado. Sí, yo en la misma línea también. Apoyo cualquier tipo de medida que vaya en favor de la inclusión de todo el mundo, de hacer el mundo lo más diverso posible y lo más integrador. Creo que a lo mejor no se entiende bien aquí por el contexto que vivimos, porque además, habiendo vivido 10 años en Francia, donde la comunidad árabe, por ejemplo, tiene una presencia muy fuerte y que aquí en España tenemos inmigración, pero todavía la inmigración no ha llegado a los altos puestos de las empresas, digamos, ¿no? Y en Francia sí que ves que han llegado más arriba, vaya, que no sé, tengo miedo de hablar por si ofendo a alguien. Por otro lado. Entonces, entiendo que aquí haya gente que no lo entienda del todo. Nos puede sacar de Europa, pero aparte de eso, no hay ningún problema. Sí, no, entonces entiendo que quizá aquí no se entienda bien, porque bueno, pues en España, mira, de los que somos aquí, pues somos todos blanquitos y sabes que todavía no hay una gran representación de esa diversidad que existe, por supuesto, en Estados Unidos. Si se hace eso, entiendo que es porque, claro, tienen un problema de racismo mucho más arraigado y que es importante empezar por ese tipo de iniciativas. Entonces, sí, me parece que es trabajar a favor de ello y que es importante en el uso de las palabras y del lenguaje, que eso trabaja al final en la mente colectiva de una sociedad. Sí, yo igual estoy de acuerdo. En mi caso, básicamente esto último sí que me ha hecho pensar cosas que antes usábamos mucho, el Master Slave o el Blacklist, Whitelist, ¿no? Yo utilizo tengo aquí una Raspberry Pi Hole, que es un programilla DNS que básicamente todo tu DNS va por ahí y te quita toda la publicidad. Y tiene el concepto ese de whitelist, blacklist, ¿no? Porque si algún dominio está capado, pero tú lo quieres ver porque realmente no esto, pues lo habilitas, ¿no? Y lo metes en la whitelist. Y justo la semana pasada, con todo esto estuve pensando y dije, joder, voy a abrirles una issue a ver, ¿no? Para que lo cambien. Porque como está viendo, es algo que hace 2 meses yo personalmente no lo había, claro, soy blanco, Sí, no, te lo planteas, hombre, blanco, claro, porque... no sé qué, no, yo no me lo planteo, porque no lo he vivido. Y ahora, claro. no es que lo haya vivido porque no lo he vivido, pero ya lo estás oyendo hablar, entonces, bueno, te lo planteas y puedes pensar que obviamente la gente se puede sentir ofendida. Entonces, nada, estuve mirando en el tracker y ya tenían abierta la issue para el cambio. Y bueno, había todavía algún comentario de gente que decía que no lo veía, pero en general los comentarios que vi eran positivos a favor de cambiarlo. Y otra cosa que ha comentado Borja también mucho, yo trabajo por una empresa americana, entonces toda mi comunicación el día a día es en inglés. El Hi Guys yo también lo he vivido. Intento aprender de mis compañeros y yo utilizo Folks, Hi Folks. Y luego también el tema de la diversidad y el racismo. OCI tiene bastante diversidad. Tiene gente de color, tiene gente de Asia y demás.
tiene muchas mujeres, que también hay mucho tema con esto. Y sí que con todo lo que ha pasado en Estados Unidos, en el chat interno ha habido comentarios, ha habido discusiones, ha habido gente que comentaba su caso de cosas que han vivido y demás. Y en mi caso sí que lo estoy viendo un poco más en primera mano a través de la empresa, no aquí en España, como comentaba Auri, pero sí que eso. Yo creo que cualquier medida que sirva para que alguien se sienta más cómodo, realmente a ti no te cuesta nada poner main en lugar de master, o a ti no te cuesta nada decir hola grupo, hola gente, en lugar de decir hola chicos. Cosas así. Yo creo que simplemente muchas veces lo hemos hecho y lo hacemos porque no somos conscientes, pero yo personalmente, si alguien me lo dice y, oye, ¿qué te parece si utilizas esta palabra en lugar de tal? No debería costar nada. Puede que te cueste un poco más el adaptarte y el usarla, pero al final, a mí personalmente, yo lo intento. Sí, y ya terminando yo, no voy a decir mucho más de lo que habéis dicho todos, porque diría exactamente lo mismo, que todo lo que podamos hacer por en nuestro gremio, hacer las cosas más equitativamente, que no igualitariamente podamos hacer, yo siempre voy a estar a favor. Bueno, no ha habido polémica. Veo que todos estáis muy dispuestos y sinceramente me alegra, ¿no? Porque no solamente por este tema, sino también por muchas de las cosas que hemos comentado, pues al final sois referentes en vuestras comunidades y en otras también. Y es bueno, pues a veces cuando ves Twitter o ves otras fuentes, pues parece que hay más polémica y luego pues realmente hablas con gente y te das cuenta de que no hay tanta polémica como parece. Y luego también está súper bien poder hablar con vosotros y que salgan temas como si usas o no TDD y demás, y que no sea, sí, yo buenas prácticas las uso todas, ¿eh? O sea que agradeceros que humanicéis un poco esto, que creo que en tecnología, si bien somos punteros en algunas cosas, sí que nos hace falta también tener un puntito quizá más de humildad. Hablo como sector y en general, ¿no? O sea que en ese sentido agradeceros muchísimo la sesión de hoy, que creo que ha ayudado mucho en esa línea. Y yo personalmente me lo he pasado pipa y he aprendido un montón. Así que gracias de verdad por animaros a participar en esto, que siendo la primera y organizado por Dani y por mí, podía salir cualquier cosa. Así que habéis sido muy, muy valientes.